su origen en esta parte emocional. Otro también muy común que nos encontramos en un día a día es lo que es el infarto. Es el conflicto de territorio, conflictos de desvalorización con respecto a la eficacia de mi corazón. Y el corazón, recordemos que tiene que ver con la parte del amor. Yo no consigo, o la persona, mejor dicho, la persona que sufre un infarto no consigue que su corazón sea suficientemente fuerte. Ha perdido su empresa, ha perdido su mujer, ha perdido cualquier otra cosa, tiene un sentimiento de pérdida y siente que su corazón no ha sido suficientemente fuerte, ha perdido a sus hijos, perdió su nacionalidad, perdió, en fin, muchísimas cosas. Por ejemplo, se viene también otra parte muy muy importante, que es el acompañamiento con enfermedades urinarias. También tienen que ver mucho con lo que es el conflicto de territorio. Las enfermedades urinarias tienen que ver con el hecho de marcaje de territorio. Si yo siento que mi territorio está invadido, entonces se genera también ahí la parte de la enfermedad urinaria. Y así sucesivamente podemos encontrar muchas enfermedades en las que vamos a topar o vamos a encontrarnos el origen emocional de ellas, que nos está llevando a tener esa vivencia, que nos está llevando a poner atención en ese punto. Otra cosa, por ejemplo, otra enfermedad que también es muy común es el conflicto de esterilidad. En el conflicto de esterilidad es un miedo y es una resistencia ante el proceso de la vida, o no tener necesidad de vivir la experiencia de tener hijos. Cuando yo siento que no tengo la necesidad de tener hijos o de vivir la experiencia de tener hijos, puede presentarse lo que es la esterilidad. Para algunas personas el ser estériles forma parte de la experiencia que deben vivir en esta vida. Quizás solo desean tener un hijo porque creen que eso es lo normal tenerlo, o porque sus padres desean ser abuelos. Y ojo, aquí viene mucho esta parte marcada, porque hay personas que normalmente tienen un hijo nada más por complacer al padre, a los abuelos. Muchas mujeres, por ejemplo, quieren un hijo solo para sentirse más mujeres, porque les resulta difícil aceptar su feminidad. Y parte de esto es también el conflicto que tenemos en la actualidad con la parte femenina. Esta mujer puede ser estéril precisamente para que aprenda a ser feliz y aceptarse completamente sin necesidad de tener hijos. En el caso de muchas otras personas, el miedo que experimentan ante esta experiencia es más fuerte que su deseo. Es decir, quieren tener hijos, pero experimentan el miedo fuerte de serlo. Por lo tanto, pues la esterilidad es el miedo consciente que utilizan para no tener hijos, aunque no deban abandonar su deseo. Es decir, con ese conflicto de esterilidad pueden decir: sí quiero, pero internamente sigo teniendo miedo. Ya lo pueden expresar de esa manera. La esterilidad se manifiesta a menudo en la persona que se acusa de ser improductiva, que no obtiene los resultados positivos que busca en un área determinada, incluso puede sentirse inútil. Es decir, no nada más tiene que ver con la parte de la paternidad, sino que puede ser en muchas otras cosas. Si la persona se siente inútil ante la vida, también muy probablemente se presente un conflicto de esterilidad. Y sea como sea, también debemos de tener en cuenta que a veces estas emociones no son emociones generadas propiamente por nosotros, sino que ese conflicto puede venir como parte de creencias familiares, creencias que nos impusieron de niños, creencias que nos impone una sociedad, creencias que nos impone una religión. Y no es que la religión o la sociedad sea mala, sino que simplemente nosotros no tuvimos la visión o no tuvimos la perspicacia de ponernos a identificar
cuáles de esas creencias estaban aptas para nosotros, sino que simplemente las adoptamos porque quisimos adoptarlas, y entonces empieza ese gran conflicto. Antes de la emoción, hay un libro que me gustaría citar en este momento, que es el libro del autor que se llama Daniel Goleman. El libro se llama La inteligencia emocional, y hay una parte muy curiosa donde también ahí Daniel Goleman apoya la teoría de que esos estímulos que nosotros recibimos en el día a día, esos estímulos que nosotros experimentamos, pasan por nuestro sistema de creencias, y nuestro sistema de creencias determina qué emoción es la que se va a generar. Si bien es cierto, hay emociones que pasan directas a nuestra mente subconsciente, y la mayoría de ellas pasan a través de la percepción extrasensorial, lo que es la radiestesia. Pasan directo a la mente subconsciente, y la mente subconsciente reacciona de acuerdo a la programación natural. Ahí ya no pasa por el sistema de creencias, pero la mayoría de estas acciones, podemos hablar aquí sí a lo mejor de un 92% de esos estímulos que nosotros recibimos día a día, pasan por nuestro sistema de creencias, pasan por nuestro juez interno, que malamente muchas personas han llamado ego. Pasan por ese juez interno, y entonces ese juez interno determina, con base a nuestras creencias, determina qué emoción es la que se va a llevar a cabo. Ahora, también hay un conflicto, que es cuando viene la información a nivel genético. Cuando viene la información a nivel genético de alguien que en nuestro árbol genealógico generó el conflicto, generó la emoción, no la liberó, y entonces pasa a la siguiente generación, y la siguiente generación tampoco la libera, y pasa a la siguiente generación, y así sucesivamente nos podemos encontrar hasta 5, 6 o 7 generaciones hacia abajo que siguen tratando de resolver ese conflicto, y se sigue manifestando en patrones de pensamiento, en patrones de vida, en enfermedades que muchas veces los médicos llamaron hereditarias, pero pues ahora entendemos que la enfermedad no es hereditaria, sino lo que se heredó fue el patrón de pensamiento y la emoción que llevó a generar ese conflicto en el cuerpo para generar esa emoción. Y pues bueno, así podemos encontrar más del 90% de las enfermedades, de los padecimientos, de los bloqueos económicos, bloqueos de vida, bloqueos de prosperidad, bloqueos de abundancia. Muchos bloqueos en nuestra vida se presentan precisamente también por cuestiones emocionales, y esas cuestiones emocionales pues hay que resolverlas. No podemos a veces, o no debemos a veces, controlar la emoción que sentimos, pero sí estamos obligados por salud propia a liberar la emoción cuando ya no la necesitemos. Cuando yo ya no necesito sentirme enojado, simplemente libero el enojo. Cuando ya no necesito sentirme triste, simplemente libero la tristeza. Cuando ya no necesito sentir el miedo, libero el miedo. Cuando ya no necesito sentir la alegría, libero también la alegría. Y en eso sí estamos obligados como seres humanos, precisamente para poder vivir en plenitud. Y a veces podemos utilizar otras emociones para salir de otra emoción. Si yo estoy en un estado, a lo mejor, una persona está en un estado depresivo, puede utilizar una emoción de coraje, puede utilizar una emoción de valentía, puede utilizar una emoción de rabia para obligarse a sí mismo a salir de ese estado depresivo, obviamente bajo ciertos parámetros, cierto análisis para poder saber a qué intensidad hacerlo, pero se puede hacer. Así como los seres humanos nos hemos especializado en encontrar 1000 técnicas para poder vivir de una manera adecuada o para poder llevar a cabo ciertos procesos, estaría perfecto que todos nos entrenáramos en el hecho de identificar en qué intensidad debemos de sentir las emociones y en qué momento ya no nos sirven, para que las podamos sacar de ahí, y al momento en que nosotros las saquemos de ahí, entonces vamos a poder vivir en una plenitud, porque nuestro cuerpo va a regresar a su estado natural, a su estado de paz, y entonces viviremos
felices y tranquilos. Pues bien, espero les haya gustado este programa. Vamos a tratar de estar hablando de una manera más profunda acerca de lo que son las cuestiones emocionales, las enfermedades emocionales. Y pues bueno, antes de retirarnos vamos a de las personas que nos han estado escuchando. Andrés Ponce Recinos nos saluda. Hola Andrés, nuestro CEO en Olírica Radio, le mandamos un fuerte abrazo. Luz María dice: hola, interesante tema. Luz María, también te mandamos un muy fuerte abrazo. De igual manera nos está saludando Luis González Marín, también te mandamos un muy fuerte abrazo, Luis, esperemos te encuentres muy bien. Angie Paredes nos dice: aquí escuchándote, César, me acordé de mi miedo cuando me cambiaron de clínica, pero lo logré digerir rápido. Exactamente, Angie, es correcto, se siente de momento, pero después ya no lo necesitamos. Iraíz Vela también nos está mandando saludos. Iraíz, una gran masajista, una gran terapeuta que también ustedes se encuentran aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. También le mandamos un muy fuerte abrazo, un fuerte saludo. También varias personas por acá que nos están diciendo que nos están escuchando. Muchísimas gracias a todas esas personas que están con nosotros, a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos. Les agradecemos muchísimo. Les recuerdo que el próximo del 23 al 27 de marzo, Centro Holístico Sana va a tener el taller de manualidades decorativas. Inscríbanse, pueden llamar al 9994 75 5100. De igual manera, si desea información acerca de los diplomados de Reiki que ofrecen en ese centro holístico, también pueden llamar a ese mismo número, 9994 75 5100. Les recordamos también que si se encuentran en la ciudad de Mérida, Yucatán, y desean mantenimiento residencial, de igual manera pueden contactar a Mare Mantenimiento Residencial y solicitar cotización sin ningún compromiso del servicio que requieran. Y pues bien, hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos quedarnos más tiempo hablando de estas emociones, de estas enfermedades, del que hay detrás y cómo podemos liberarlas, pero muy pronto estaremos nuevamente tratando este tema con mayor profundidad, para que pues también ustedes sepan cómo poder o qué poner atención cuando se nos presenta una enfermedad. Como cada viernes, pues nosotros nos vamos a despedir. Normalmente lo hacemos con un mantra. El día de hoy nuestros queridos ángeles, nuestros queridos angelitos de la guarda, pues nos indicaron que en lugar de ser un mantra fuera una canción, y es una canción que de una manera muy personal me mueve muchísimo. Es una canción, no me gustaría llamarla religiosa, porque no es religiosa, pero es una canción que tiene un gran mensaje, y más en estos momentos en los que el mundo se encuentra en un caos emocional, en un caos por este famoso efecto que le están llamando coronavirus. Esta canción pues nos ayuda también a mantener un estado vibracional un poco más alto para poder enfrentar esos conflictos. Mi nombre es César Tlacatelpa, me despido de ustedes. Recuerden que pueden escuchar el podcast ya finalizado e igualmente en olírica.com/radio. Después pueden escucharlo también en Spotify, en Apple Podcasts, en Play Music, y también lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Esta canción con la que nos vamos a despedir recibe el nombre de Aleluya,
y esperemos que les guste muchísimo y nos vemos por aquí la próxima semana en el mismo horario. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es César Lacatena. Un niño enfermo se curó.